Saludos a todos ustedes, estimados estudiantes. Tal como se les había indicado en días anteriores, pongo a disposición de ustedes este material de carácter complementario a lo que estuvimos desarrollando durante la primera unidad temática acerca de temas de cloud computing y también virtualización y manejo de contenedores. En este tutorial vamos a ver cómo trabajar con la herramienta de Docker Compose para poder realizar la instanciación y la definición de imágenes utilizando diversos archivos de configuración. Si bien es probable que ustedes ya habrán tenido interacción con Docker a diversos niveles, de todos modos les aconsejo que sigan paso a paso este tutorial, ya que ustedes van a poder ver cómo realizar la configuración detallada de los archivos Dockerfile y Docker Compose para poner en marcha un conjunto de contenedores que hostean una aplicación web en Python de manera funcional. Dentro del ecosistema de Docker tenemos dos elementos principales. En primera instancia tenemos las imágenes, que podríamos nosotros decir que son una plantilla de un contenedor de Docker. En clases nosotros habíamos visto de que los contenedores son máquinas virtuales pequeñas que solamente contienen aquello necesario para poder hostear una determinada tecnología. Sin embargo, a diferencia de la virtualización tradicional, los contenedores de Docker únicamente van a contener las librerías y las dependencias que son absolutamente necesarias para poder dar soporte a una determinada aplicación o tecnología que nosotros desplegamos en las mismas. A partir de las imágenes, nosotros podemos crear uno o varios contenedores. Y un aspecto que hay que tener en cuenta es que estos contenedores además los podemos definir en un archivo centralizado con una serie de características. Entonces diremos que los contenedores son instancias de una imagen que está en estado de ejecución. Si tuviéramos que referirnos a los comandos que utilizamos en Docker para poder crear un nuevo contenedor, haremos uso de Docker Run para crear uno nuevo. Y luego haremos uso de Docker exec para poder ejecutar un contenedor o ingresar a un contenedor que ya está disponible. Entonces, estos dos elementos se consideran de particular importancia cuando nosotros realizamos la configuración de un ambiente dentro de Docker. Vamos a estar involucrados con el trabajo ya sea a nivel de imágenes o bien a nivel de contenedores. Ahora, a través de una herramienta bastante versátil conocida como Docker Compose, nosotros podemos automatizar la creación de imágenes y también de contenedores que provienen de dichas imágenes. Para tal propósito, nosotros vamos a hacer uso de dos archivos. En primera instancia tendremos Dockerfile, que se encarga de realizar la preconfiguración de las imágenes con las cuales nosotros vamos a estar trabajando. En Dockerfile, nosotros vamos a realizar cosas tales como, por ejemplo, la instalación de dependencias y también definir aquellos comandos que va a ser necesario ejecutar a la hora de que nosotros creemos una instancia de la imagen que estamos definiendo. En Docker Compose, nosotros vamos a realizar la definición de los contenedores a partir de las imágenes que nosotros hemos especificado en el Dockerfile. En el archivo Docker Compose, nosotros vamos a realizar cosas tales como el port forwarding, la definición de volúmenes, de tal manera que si nosotros tenemos, por ejemplo, archivos en nuestra computadora que necesitamos compartir con los contenedores que creamos, vamos a poder definirlos en la forma de volúmenes a través del Docker Compose. Sin embargo, dentro de este archivo, nosotros inclusive podemos crear una red local donde los diversos contenedores tienen la posibilidad de comunicarse entre sí. Y justamente eso es lo que ahora vamos a estar desarrollando cuando pasemos a los ejercicios prácticos. Ahora
vamos a pasar a ver una serie de comandos de Docker que nos permiten realizar una serie de operaciones. Anteriormente les había explicado de que tenemos dos elementos principales, en primera instancia las imágenes y luego los contenedores. Si nosotros queremos visualizar en la pantalla un listado de las imágenes que están disponibles en nuestro entorno de Docker, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando docker images. En el caso de ustedes, el listado que van a tener va a ser muy diferente al que yo tengo acá, porque estas son las imágenes con que vine trabajando anteriormente. Si es la primera vez que ustedes están instalando Docker localmente en sus computadores, este listado va a estar totalmente vacío. Notarán ustedes de que cada imagen se caracteriza por un nombre propio y también por una etiqueta que nos dice a nosotros cuál es la versión de la imagen con la cual estamos trabajando. En algunos casos vamos a tener versiones específicas, tales como por ejemplo esta de acá. En otros, simplemente vamos a tener la etiqueta latest, la cual nos dice que estamos usando la última versión de la imagen que está disponible en repositorios oficiales de Docker. Ahora, nosotros también podemos utilizar el comando docker ps para poder visualizar un listado de los contenedores que en este momento están activos. Y como podrán advertir, en este caso yo tengo los dos contenedores que están acá. ¿Sí? Entonces estos contenedores yo ya los tengo prácticamente en ejecución. En el caso de ustedes, si es que no tienen ningún contenedor ejecutándose, este listado va a aparecer totalmente vacío. Ahora bien, vamos a realizar un breve repaso de algunos comandos básicos en Docker. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener, a partir de repositorios oficiales, la última versión de una imagen de Ubuntu, por ejemplo en su versión 22.04, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando docker pull ubuntu. Si lo dejo así, se asume que estoy trabajando automáticamente con la última versión. Sin embargo, si yo quiero trabajar con una versión específica de esta imagen, lo que debo hacer además es especificar la versión que quiero descargar. En este caso, por ejemplo, 22.04. Y haciendo eso, el proceso de descarga de la imagen va a iniciar. Como yo ya tengo una imagen de estas características, entonces simplemente lo que está haciendo es realizar una actualización. Ahora, nosotros podemos crear una nueva imagen a partir de esta que nosotros hemos definido. En realidad podemos crear un nuevo contenedor a partir de esta imagen Ubuntu 22.04, haciendo uso del comando docker run -it Ubuntu 22.04 bin bash. Recordemos de que el comando run nos permite realizar la ejecución de una imagen que ya existe. Los contenedores solamente estarán activos en tanto haya un comando que se esté ejecutando de manera indefinida, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo en este caso es ingresar a la línea de comandos de nuestro contenedor haciendo uso de bin bash. Si nosotros ejecutamos este comando, vean ustedes, inmediatamente voy a ingresar a la línea de comandos del contenedor. Si paralelamente nosotros ejecutamos este comando docker ps, verán ustedes que entre los contenedores que ahora tengo disponibles está justamente este nuevo de acá, que está basado en la imagen de Ubuntu 22.04 que anteriormente había descargado. ¿Sí? Entonces, yo estando acá puedo realizar una serie de operaciones. El contenedor está basado en Ubuntu, entonces yo, por ejemplo, podría incluso actualizar los repositorios haciendo uso de apt-update. Y como ustedes podrán advertir, en este preciso instante está iniciando el proceso de realizar la actualización de los repositorios para poder posteriormente instalar cualquier otro paquete que se requiera.
¿Qué ocurre, sin embargo, cuando yo salgo de la línea de comandos? Vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a salirnos de, de la interfaz interactiva de este contenedor al cual acabo de ingresar. Para lograr eso vamos a hacer exit. Entonces, vean ustedes, volví a la línea de comandos de mi propio sistema operativo, pero si ahora hacemos docker ps, notarán ustedes de que el contenedor con imagen Ubuntu 22.04 ya no está disponible. Entonces, este contenedor solamente está activo mientras yo tengo en ejecución algún comando en particular, como por ejemplo ingresar a la línea de comandos a través de bash. Lo mismo va a ser cierto cuando nosotros, por ejemplo, realicemos la instalación y la configuración de una aplicación web que queremos que se ejecute en nuestro contenedor. Cuando nosotros iniciemos el servidor, entonces durante todo ese lapso de tiempo nuestro contenedor va a estar disponible. Pero cuando decidamos dar de baja dicho servidor, entonces el contenedor ya no va a existir. Ahora bien, conviene también tomar en cuenta algunos aspectos tales como el port forwarding. Esto ya lo vamos a ver cuando estemos realizando la configuración del archivo Docker Compose en el siguiente ejemplo que vamos a ver. Pero lo primero que hay que tener en cuenta, chicos, es que el port forwarding me permite a mí, a través de un puerto local de mi computador, acceder a uno propio de los contenedores con los cuales estoy trabajando. Entonces, esto es algo bastante ventajoso. Si nosotros, por ejemplo, queremos conectarnos a una base de datos que tenemos en el contenedor, o bien queremos realizar alguna operación en particular. Muy bien. Los archivos que ahora voy a mostrarles y que vamos a irlos trabajando van a estar disponibles para ustedes en el repositorio que he preparado para la asignatura. Dentro de él tenemos un proyecto llamado Docker Compose, donde tenemos una aplicación de Flask cuyo objetivo es conectarse a una base de datos, y una vez que hacemos eso, generamos un listado de estudiantes que están en la tabla correspondiente tal como ustedes pueden ver. Esta aplicación ha sido desarrollada por medio de Flask. Es un framework para crear aplicaciones web en el ecosistema de Python. Y como ustedes podrán advertir, lo primero que se está haciendo es realizar la configuración para poder conectarnos a la base de datos. Lo que hay que tener en cuenta es que la base de datos va a residir en otro contenedor llamado DB Container. Y la aplicación como tal, la aplicación en Python, va a residir en un contenedor específico. Entonces, voy a hacer acá un esquema de cómo va a funcionar la configuración que vamos a realizar dentro de un momento. En primera instancia vamos a tener la aplicación web, y esta va a conectarse al otro contenedor que tiene nuestra base de datos. Esta base de datos es MySQL. En el proceso de definir el contenedor, ya se va a realizar la instalación de todos los servicios necesarios y también la creación de la base de datos con la tabla de student, de tal manera que nosotros no necesitamos realizar este proceso manualmente. Ahora bien, algo que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos que tener alguna posibilidad para poder conectarnos desde afuera a la aplicación web y también a la base de datos. Y para lograr tal propósito, vamos a utilizar Port Forwarding. La aplicación web, tal como pueden ustedes ver, acá al final, en la última línea que estoy señalando, va a funcionar en el puerto 80 del contenedor. Para poder acceder a este puerto 80, lo que yo tengo que hacer es un mapeo. Entonces, supongamos que acá tengo yo mi computador personal, mi PC, y quiero conectarme a la aplicación web que se está ejecutando en este puerto 80. Y para lograr tal propósito, lo que voy a hacer es emplear Port Forwarding. Entonces, el puerto 8000
de mi computadora va a hacer referencia al puerto 80 de la aplicación web. Y lo propio vamos a hacer a este nivel con la base de datos. En la PC, yo voy a tener un puerto 8306 y este puerto 8306 va a hacer referencia al puerto 3306 que le corresponde por defecto a MySQL. Haciendo uso de estos puertos especiales, en realidad yo puedo conectarme a cualquier servicio que esté instanciado y que esté funcionando en mis contenedores. ¿Y dónde voy a definir todo esto? En el archivo Docker Compose que más adelante vamos a estar creando. Muy bien. Vamos a proceder a realizar las configuraciones para poner todo esto en marcha. Lo primero que quiero poner a consideración suya, chicos, es que la configuración de la imagen para MySQL, es decir, nuestra base de datos, ya está disponible, ¿sí? Acá lo que se está haciendo, para que ustedes tengan una referencia, es que estamos en primera instancia realizando la descarga de una imagen basada en Ubuntu versión 22.04. Luego, estamos exponiendo el puerto 3306. La idea de esto es que dicho puerto sea accesible desde afuera. Y luego estamos realizando también la instalación de los diversos paquetes y servicios que deben estar en nuestro contenedor. Y tal como pueden ver, justamente se está realizando la instalación de MySQL Server, de tal modo que este servicio va a estar disponible y va a estar activo cuando nosotros lo necesitemos. Y luego vamos a realizar también un reinicio del servicio para poder aplicar las configuraciones. Al final, realizamos una serie de comandos teniendo ya MySQL instalado. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos llamada example, donde tenemos la tabla student con algunos datos que ustedes pueden ver acá. Estos son los datos que se van a mostrar en la aplicación web. Y luego definimos también un usuario por medio del cual nosotros vamos a poder conectarnos a nuestra base de datos. Entonces, en esta línea se está definiendo el nombre del usuario, que va a ser example user, y su contraseña MySQL. Y luego estamos aplicando todos los permisos necesarios para este usuario en la base de datos example. Ahora bien, MySQL, cuando es instalado por primera vez, solamente va a estar configurado para aceptar conexiones locales. Para que nosotros podamos ingresar a MySQL desde afuera, es decir, para poder acceder desde otras computadoras que no necesariamente sean el mismo contenedor, tenemos que realizar una configuración en el archivo llamado mysqld.cnf que ustedes pueden ver acá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los puertos, en realidad que la conexión sea posible desde cualquier computador externo. Y pues el bind address va a ser 0000, que es visible al mundo exterior. Finalmente lo que vamos a hacer es iniciar el servicio de MySQL ejecutando este comando mysqld. Bien, estos son los procesos que se van a llevar adelante para definir la imagen donde va a ejecutarse en nuestra base de datos. Este archivo ya está disponible. Les recomiendo ampliamente, chicos, que lo puedan ustedes analizar más detalladamente, pero yo ya les estoy dando una noción de qué es lo que se está haciendo acá. Vamos a pasar ahora a trabajar en el archivo Dockerfile para la aplicación web en Flask. Lo primero que vamos a hacer es incorporar la línea syntax igual a Dockerfile versión 1. Esto es necesario para poder definir qué tipo de sintaxis nosotros vamos a usar para nuestro archivo de Dockerfile. Recuerden ustedes, Dockerfile es para definir las imágenes, es una plantilla de las imágenes que nosotros vamos creando. Al igual que en el caso anterior, para la imagen de la base de datos, vamos a utilizar
una imagen basada en Ubuntu versión 22.04. Entonces acá hacemos Ubuntu 22.04. Y luego, una vez que nuestro contenedor ya esté activo, tenemos que definir cuál va a ser la ruta base. Todos los contenedores que nosotros creamos a través de Docker se van a caracterizar por tener un directorio raíz, un directorio de base. Entonces, nosotros vamos a necesitar especificar esto, chicos, porque es ahí donde vamos a instalar nuestra aplicación web. Entonces, el directorio de base, en este caso va a ser opt, vamos a poner así, opt app. Es en este directorio, dentro del contenedor, donde van a residir los archivos de la aplicación web en Flask que nosotros estamos preparando. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los archivos que están en la carpeta Flask app que ustedes pueden ver acá, los vamos a copiar a este directorio dentro del contenedor. ¿Y cómo hacemos eso? Utilizando copy, Flask app, que es el nombre de la ruta donde tengo los archivos de la aplicación. Entonces esos archivos los vamos a copiar al directorio activo, al directorio de trabajo, que en este caso es opt-app. Noten ustedes, chicos, que yo también podía haber hecho esto. Podía haber ejecutado este comando, lo que está dentro de Flask app se va a opt-app. Pero una vez que nosotros definimos que el directorio de trabajo va a ser este de acá, simplemente nosotros podemos hacer referencia al directorio local colocando un puntito, así de esta forma. ¿Sí? Entonces, esta notación que ustedes ven hace referencia al directorio local en el cual nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, no es necesario que yo coloque la ruta completa como está en la línea anterior. Ahora, vamos a comenzar a ejecutar algunos comandos para condicionar nuestra imagen. Vamos a necesitar instalar MySQL Client, actualizar Python y todas aquellas dependencias que sean necesarias. Para tal propósito, ejecutamos el comando run y quiero hacer notar por si acaso, chicos, que estos comandos from, workdir, copy, entre otros, son propios de la sintaxis del Dockerfile. Entonces, vamos a hacer ahora run. Primeramente hacemos un apt-get update para actualizar los repositorios dentro del contenedor. Y luego de esto, para poder concatenar con otros comandos más, utilizamos esta notación, ¿no? Doble ampersand y luego la barra invertida. Luego hacemos apt-get install y ahí es donde vamos a empezar a instalar las dependencias que son necesarias. Entonces, en el contenedor de la aplicación web, necesito un cliente de conexión a MySQL. Y este cliente es leave my client, MySQL client en realidad, .dev. Entonces, este paquete nos va a permitir realizar la conexión a nuestra base de datos MySQL. Luego de eso vamos a realizar también la instalación o actualización de Python 3. Hacemos eso mismo. Luego, lo propio para el manejador de paquetes pip. De igual manera, va a ser necesario instalar el pkgconfig para realizar la configuración, la instalación de dependencias dentro de Python, entre otros. Y finalmente realizamos la instalación de todos los archivos, de todas las dependencias, mejor dicho, que están dentro del archivo requirements.txt. La forma en que podemos hacer eso es a través de pip3 install -r requirements.txt. Perfecto. Una vez que ya tenemos todo instalado, vamos a levantar la aplicación web a través del comando Python 3
La aplicación web en el backend está en este archivo app.py, entonces eso es lo que tengo que ejecutar. Por lo tanto, hacemos app.py. Listo. De este modo, entonces, ya tenemos definido el archivo Dockerfile. Les aclaro que en este archivo nosotros vamos a definir la imagen, ¿no? La imagen, en este caso, para la aplicación web, dentro de nuestro ecosistema de contenedores. Bueno, ahora vamos a pasar a realizar la definición del archivo Docker Compose. En el archivo Docker Compose, nosotros definimos contenedores. En los archivos Dockerfile definimos imágenes, tal como ya les había indicado. Muy bien. En el Docker Compose vamos a tener como raíz el indicador services, tal como pueden ver. Los services en realidad son los contenedores que estamos creando. Entonces, el primero de ellos va a ser el de la base de datos y lo voy a llamar DB. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre a este contenedor, ¿no? Le vamos a poner un nombre específico con el cual vamos a poder conectarnos desde el otro contenedor. Entonces, en hostname vamos a especificar DB container. ¿Sí? Por si acaso, chicos, tal como está acá, ¿no es cierto? Lo mismo que está acá, debo replicarlo en el hostname porque con estas referencias que voy a hacer la conexión a la base de datos. Luego hacemos build. Y en el build, lo primero que tengo que hacer es especificar cuál es la ruta donde están los archivos Dockerfile. En este caso, la ruta donde los tengo es el directorio local. Entonces el context va a ser punto. Recuerden, chicos, punto es para hacer referencia al directorio local donde estamos trabajando. Como es en el directorio local donde tengo los Docker files, entonces de esta manera es como puedo especificar, para que lo tomen en cuenta. Ahora, el Dockerfile para configurar la base de datos es Dockerfile DB. Por lo tanto, definimos Dockerfile DB. Listo. Ahora, yo voy a estar también interesado en realizar la conexión a la base de datos que está en el contenedor, pero desde afuera, desde mi computadora. ¿Sí? Para tal propósito, como ya les explicaba de principio, necesito configurar el port forwarding. Entonces, eso puedo hacerlo a través de ports, dos puntos, y por cada línea que nosotros tengamos acá, antecedida de un guión, debemos definir cuál es el puerto de destino y cuál es el puerto en el contenedor. El puerto de destino, esto es en mi computadora, va a ser el 8306, y el puerto del contenedor va a ser el 3306. ¿Qué significa eso, chicos? Que para poder conectarme a la base de datos desde mi computadora, yo voy a utilizar el puerto 8306 porque este está mapeando al 3306 que está en el contenedor. Ahora bien, vamos a replicar esta configuración para la aplicación web. Entonces voy a denominar a dicho contenedor Flask, así de este modo. Y lo mismo que habíamos definido para la base de datos. Entonces hostname va a ser, por ejemplo, web app. Luego, en el build, tenemos que especificar el contexto. El contexto, al igual que en el caso anterior, va a ser punto y el Dockerfile. El Dockerfile es el que nosotros hemos creado, el Dockerfile Flask. Esto va a ser Dockerfile Flask. Listo. Ahora nuevamente hacemos el port forwarding para poder conectarme a la aplicación web desde mi computadora. Lo voy a hacer desde el puerto 8000, porque este puerto va a mapear al puerto 80 que está en el contenedor. Entonces, hacemos ports, primero guión, luego el puerto de la computadora donde estoy trabajando, que va a ser el 8000. Eso mapea al 80
del contenedor. Ahora, aquí hay otro tema importante que tenemos también que definirlo, chicos. Cuando yo realice alguna modificación, por ejemplo, si voy a cambiar la página web list.html que tengo acá, si voy a realizar algún cambio o bien voy a hacerlo a nivel del código, cualquiera de estos cambios que yo realice deberían ser reflejados de inmediato. Entonces, lo que yo puedo hacer es crear un volumen basado en los archivos que tengo localmente en mi computadora. Entonces, lo que va a ocurrir, chicos, es que cuando levantemos el contenedor, los archivos que van a estar dentro del directorio, el directorio este de acá, el opt.app, en realidad van a ser los mismos que están en el directorio flash.app, de tal manera que cuando yo realice cualquier cambio, por ejemplo, en el list, en el app, inmediatamente esos cambios se van a ver reflejados dentro de opt.app. Es así que si hago un cambio en la página y yo refresco la pantalla del navegador, entonces esos cambios van a ser visibles de inmediato. Entonces, para hacer esa configuración tenemos también que definir volúmenes. ¿Cómo hacemos eso? A través de volumes. Vamos a colocar eso ahí. Bien. Mi directorio local es el Flask app. Os voy a decir directorio Flask app, el de mi computadora, hace referencia al opt.app, pero del contenedor. Eso es lo que estamos definiendo acá. ¿Ok? Bueno, como ya tenemos todo definido, como ya está todo configurado, ahora vamos a ejecutar algunos comandos para poner todo esto en marcha. Permítame primeramente limpiar un poco la pantalla acá. Ahora, para levantar los contenedores que están definidos en este archivo Docker Compose, lo que tengo que hacer es ejecutar el comando Docker Compose app-d. Así de esta manera, ¿no? Bien, entonces, bueno, en mi caso, lo que ha hecho en realidad es nada más actualizar. Como ya están corriendo estos dos contenedores, pues me da esta información, ¿no? Pero si lo que quiero hacer ahora es darlos de baja, lo que voy a hacer es Docker Compose down. Cuando ustedes realicen estos comandos, la primera vez va a tener que realizar la descarga de la imagen, eso va a demorarse un ratito, y luego recién va a realizar la instanciación, la instalación de los paquetes y todo lo que corresponde, ¿no? Como yo ya tengo las imágenes definidas acá, entonces simplemente lo que ha hecho es realizar, bueno, desplegarme una actualización en ese sentido. Ahora, si quiero nuevamente levantar los contenedores, hacemos docker compose app-d. Ahí va iniciando los contenedores, como pueden ver. Ya está. Pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a irnos al localhost 8000. Y bueno, acá podemos ver entonces los resultados. ¿Sí? Entonces, esta es información que proviene de la base de datos que nosotros hemos configurado en el contenedor específico para tal efecto. Ahora, si nosotros ingresamos al endpoint student list, voy a poder apreciar la información de los estudiantes en formato tabular. Ahora, acá viene lo que les decía. Si nosotros hiciéramos una modificación en el list.html, por ejemplo acá, en vez de student registration, voy a colocar student list. Entonces ahora vamos a refrescar la pantalla. Vean ustedes, se modifica de inmediato. ¿Por qué sucede eso? Porque justamente realizamos la configuración de los volúmenes al final de nuestro archivo Docker Compose. Bueno, chicos, este era el material que quería poner a disposición de ustedes. Les recalco que los archivos de este tutorial van a estar en el repositorio que ya puse a disposición de todos para que puedan con calma ustedes ir revisándolo, para que puedan ir replicando los pasos uno por uno. Si están trabajando con el sistema operativo Windows, ustedes deben utilizar
una versión actualizada del paquete Docker Desktop, ¿sí? Que les va a dar la posibilidad de hacer uso tanto de Docker como de Docker Compose. De todas maneras, muchachos, si tuvieran ustedes cualquier requerimiento o cualquier inquietud, yo voy a estar atento para poder asistirlos. Muchas gracias.